Saludos a todos. Bienvenidos a Chain Hacks, un espacio donde la operación se entiende y se mejora con criterio. Hoy tenemos un tema o traemos algo subestimado, que es el impacto del comprador en la cadena de principio a fin. Para ponerlo sencillo desde el inicio, eh, el comprador es el quien le trae al negocio lo que es, cuánto es, cómo es y cuándo es. Y también al costo total correcto. En ese sentido, si se rompe ahí, todo lo demás es reacción o volatilidad. Hoy, para desmenuzar y ver bien con profundidad del tema, traemos a un invitado especial. Su nombre es Francisco Hernández. Francisco Hernández es ingeniero industrial, líder de supply chain en entornos internacionales, con una vasta experiencia en sectores como dispositivos médicos, sector de construcción, sector de dispositivos electrónicos, retail y logística. Francisco también ha tenido una vasta experiencia supervisando equipos, grandes equipos y en desarrollo de esos equipos, es decir, en desarrollo de talento, onboarding de talento masivo, y ha participado en proyectos de reducción de costos y mejora de procesos. Es una grata sorpresa tenerte aquí. Es un honor para el espacio contar con tu presencia, Francisco. Gracias. Muchas gracias, Alain, a ti por la oportunidad y me encanta este tema, me encanta que podamos aquí debatir el tema de supply chain, de gestión de las compras y quisiera que lo hiciéramos de la manera más profesional y didáctica posible porque yo sé que le vamos a sacar mucho provecho. Excelente, Fran. Aterrizando ya un poco con el tema, entrando a materia, el impacto del comprador en la cadena de principio a fin. Hoy vamos a ver un conjunto de ejemplos concretos y de la realidad para poder entender cómo el comprador se puede convertir en un ente de control o en un ente de desestabilización de la cadena de punta a punta. Entonces, en ese sentido, Fran, a mí me encantaría hacerte una pregunta. Basado en tu experiencia, en tu criterio, ¿por qué el rol del comprador es tan crítico para una cadena end-to-end o de principio a fin? He visto que muchas empresas, líderes operativos, no acaban de entender el impacto que tiene este rol dentro de la cadena. Sí, mira, Alain, excelente pregunta. Básicamente, el rol del comprador es sumamente estratégico en todo lo que es la gestión de compras. Si nos vamos meramente a lo financiero, el compras en sí representa de un 60 a un 70% del costo de cualquier producto. Entonces ya de entrada el impacto financiero es extremadamente alto. Además de esto es quien gestiona y hace el engranaje entre todas las áreas desde que un producto, vamos a decir, hay una necesidad hasta que se entrega y hasta que se paga. Entonces es un rol sumamente crítico. Venimos de un enfoque donde anteriormente, años 80, 90, sí se veía más como algo transaccional, a colocar una orden de compra para nada. Hoy en día, cada vez la cadena de suministro necesitan un gestor de compras más ágil, más inteligente y donde pueda utilizar todas estas estrategias a favor de cada una de las empresas o instituciones donde laboren. Excelente, Fran. Mira, en ese sentido, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. El proceso de compras maneja o eroga un porcentaje altísimo de los gastos de una empresa. Pero, como tú mencionabas, no es solamente eso a nivel del gasto, sino que el impacto de la operación es brutal. Te voy a poner un ejemplo, Frank. Si un comprador pone una orden tarde, ¿qué efecto puede tener? Bueno, puede tener el efecto de que pare una línea de producción totalmente o que realmente detenga una celda de trabajo completa. Y si es en un entorno o un environment que sea retail, puede crear ventas perdidas de manera directa. ¿Cómo? ¿Cómo? Con faltantes en góndola, con faltantes en el punto de venta. Es decir, que la criticidad de que haga la operación, ejecute sus tareas a tiempo, es brutal. Por otro lado, también tenemos el inventario de materia prima. Aquí
si un comprador no reacciona a tiempo a las señales del MRP cuando la demanda baja, por ejemplo, en un escenario que la demanda baja, ¿qué va a pasar? Se va a llenar la empresa de excesos. Entonces, eso es flujo de caja parado. Correctísimo. Eso es almacenes colapsados. Es decir, la operatividad va a estar restringida, saturada, nerviosa. Ahora, en cambio, si el comprador realmente puede hacerlo reaccionar a tiempo y empujar esas fechas de esas órdenes colocadas, cancelar órdenes que realmente ya sí haga sentido cancelarlas, validar con el planificador y reducir cantidades de esas órdenes, realmente puede evitarle ese exceso y ese amarre de la caja o restricción en la caja a la empresa. Y no solamente a nivel financiero, como mencioné previamente, o sea, esa restricción del almacén, de que tú lo tengas saturado de productos que tú necesitas, crea un estrés altísimo en el día a día en la operación, para el almacén, para la llegada de nuevos productos. O sea, que le va a evitar un estrés operativo grandísimo. En ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que el rol del buyer es imprescindible y que ya no es un colocador de orden, como también en tiempos atrás sí se pensaba. En ese sentido, Fran, ya realmente me gustaría compartir un poco de tus experiencias concretas. Tú puedes traer sobre la mesa dos ejemplos donde podamos distinguir donde el buyer pone la operación en descontrol y en otra donde él sea un ente de control. Es decir, una donde él provocó o reaccionó en un momento de urgencias, de mucha desalineación, y en otro donde él fue el ente donde pudo controlar la operación. Sí, claro que sí. Mira, Alain, nosotros, todo el que ha trabajado en la cadena de suministro, en gestión de compras, el día a día operativo, sabe que no hay dos días iguales. En ese sentido, me vienen a la mente muchísimos ejemplos que te puedo poner, pero concretamente te voy a dar uno de lo que es Data Integrity o la integridad de los datos en español. Y es básicamente en qué consiste. En que nosotros como compras parametrizamos el sistema para que el sistema nos ayude a la gestión y a la automatización de tantas requisiciones de compra, la buena parametrización para colocar para las cantidades correctas, Excelente. etcétera, etcétera, etcétera. Y no directamente al ejemplo que te quiero poner, en una ocasión, en una de las empresas que elaboraba, un comprador con muy buena intención intercambió, dio con buena intención porque lo hizo para mejorar la parametrización, pero intercambió un dato por otro. Entonces, hay un parámetro en ese software que se llama el Goods Receipt Processing Time, que es el tiempo de procesamiento para tú recibir una orden de compra. En almacén. En almacén cuando te llega. Ya sea una empresa de manufactura o una empresa de retail, un supermercado. Tú necesitas un tiempo para recibir el material. Normalmente no sobrepasa como mucho una semana. Puede ser un día, 3 días, o a lo sumo 7 días. Entonces, este comprador, este parámetro lo quiso cambiar y lo cambió utilizando una macro. Cuidado utilizando la macro, son muy buenas, pero si no la utilizamos correctamente pueden jugarnos en contra, ya que las macros se utilizan para cambios masivos. Claro. Entonces, utilizando una macro, colocó el tiempo de procesamiento de recibos en el tiempo de entrega, o lead time en inglés. El tiempo de entrega del suplidor de punto A destino final. Correcto. Wow. Como sabemos, el tiempo de entrega para un proveedor local puede ser 7 días, puede ser 14, 30 días, pero si es un proveedor global como el que estamos acostumbrados a manejar ya en este mundo tan global, puede ir de 30 días, 180 días, hasta incluso 360 días. Tenemos lead time hasta de 2 años para commodities específicos. Entonces, obviamente, ¿qué causó esto? Como redujo el tiempo de entrega, el parámetro del tiempo de entrega, porque colocó el tiempo de recibos, causó que las requisiciones de compra no salieran a tiempo, lo cual causó un retraso en la adquisición de material. Y lo peor aún es que
no nos dimos, en ese momento no nos dimos cuenta a tiempo. Entonces, una vez nos dimos cuenta, fue una alerta mayor en la empresa. Yo me imagino que fue un caos. Fue un caos total. ¿Qué acciones tomamos? Obviamente, reuniones recurrentes con todos los vendors, reuniones diarias, incluso en muchas ocasiones más de una vez al día. Cuando tú dices vendor, tú te refieres a los suplidores. A los suplidores. Correcto. Sí. Correcto. Reuniones diarias, incluso te decía que en muchas ocasiones más de una vez al día, ya que era un impacto financiero tremendo si el material o los materiales no llegaban a producción. Estamos hablando de millones de dólares. Claro, porque se iba para las líneas, se iba para tal vez hasta la celda completa, porque fue masivo. Totalmente. Y como te digo, lo peor fue que no reaccionamos a tiempo. Si no reaccionamos, pasó aproximadamente un mes para darnos cuenta. O sea, que se perdió un mes de lead time. Totalmente un mes. Y sabemos que un día es mucho en cadena de suministro. Claro. Y en gestión de compras. Entonces, básicamente tuvimos que incurrir en costos extras porque hubo que volar material, hubo que hablar con los suplidores para que los fines de semana corrieran, programar lo que le llamamos extra hours o horas extras. Uh-huh. Y básicamente tomamos ese tipo, todas las acciones que en ese momento se pudieron tomar y logramos mitigar el impacto. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta inicial y como lección aprendida, ¿qué nos dejó esto? Que tenemos que tener mayores controles. ¿Qué hicimos en ese momento? Implementamos un reporte donde nos decía cuánto es el parámetro de cada material, porque esto se lleva individual. Uh-huh. Y una revisión periódica de estos lead times. Muy importante. Otra cosa que aprendimos es la automatización es buena, pero siempre hay que tener el ojo visor, la supervisión. Claro. Para que estos errores no se cometan y se detecten a tiempo. Claro. Entonces, este es como el primer ejemplo que te tengo, palpable, de algo de la vida real que pasó, que puede volver a pasar y que todos los líderes de compra y supply chain debemos de estar muy alerta con lo que es la gestión del data integrity. Sí, mira, esto que tú traes es algo que me ha encantado porque deja una lección clave. Señores, en el día de hoy, los ejecutores de supply chain, compras, sobre todo, utilizan parámetros en su sistema porque hacen compras masivas. No es que compran un ítem y ya, sino que compran 500, 600 ítems, o sea, productos, para que se entienda un poco mejor. Y deben hacerlo a través de un sistema que lo ayude a ejecutar estas acciones de compra. En ese sentido, tú diste un mensaje claro. Debe tener un control clave, o por lo menos desde mi punto de vista semanal al inicio, cuando la operación todavía no es madura. Luego puede pasar a una revisión mensual o trimestral cuando ya la operación se madure, pero se debe tener una revisión minuciosa o quirúrgica de los parámetros como una métrica. ¿Por qué? Porque como el MRP funciona totalmente parametrizado, es un algoritmo que siempre hace lo mismo con parámetros iguales para arrojarte una recomendación. Entonces, en ese sentido, para concluir, me encantó esa enseñanza, primero, de que los parámetros deben estar bien. Pero no solo que el parámetro debe estar bien, sino que debemos implementar controles para asegurar que esos parámetros están bien, como una reportería que sea poca joke, que te dé una alerta de rojo o verde si se ve que hay un error en algún parámetro X. Porque un comprador que no tenga sus parámetros clean o de manera adecuada, no solamente no puede hacer su trabajo, simplemente puede costar a la empresa millones de dólares, puede destruir una operación en cierta medida. Entonces, realmente, porque su herramienta principal de trabajo es el ERP, dado el volumen de compra que debe ejecutar. Entonces, yo estoy 100% de acuerdo. Pienso que la audiencia se debe llevar este aprendizaje. No es solamente asegurarnos que todos nuestros parámetros estén bien y actualizarlo cuando surjan cambios, sino implementar métricas y controles recurrentes a nivel del comprador y su supervisor
para que nos aseguremos que esos parámetros sí estén bien de verdad. Excelente, Frank. Me encantó ese ejemplo que trajiste. Y tú tienes otra vivencia que puedas compartir, que también sea impactante o que sea algo que pueda traer una enseñanza. Cuéntanos más. Claro que sí. Como te comentaba, en todo lo que hemos trabajado y tenemos años de experiencia aquí en lo que es la gestión de compras, la gestión de la cadena de suministro. Eh, Sabemos que hay demasiadas vivencias, pero una que no se me olvida y que siempre va a estar en nosotros porque nos marcó realmente es en la pandemia, el COVID-19 realmente impactó totalmente lo que es la cadena de suministro. Como sabemos, del 80 al 85% de las empresas cerraron y esto impactó automáticamente, no solamente la producción, cerraron navieras, aerolíneas redujeron vuelos totalmente. Entonces, yéndome concretamente al ejemplo, en esa ocasión laboraba en una empresa de medical device, dispositivos médicos, y se manufacturaban respiradores. Con los respiradores ocurrió totalmente lo contrario, de que la demanda aumentó en lugar de disminuir como con algunos sectores por la pandemia, por ser un dispositivo médico y un respirador, que tenía que ver directamente Con el COVID. con el COVID directamente. Entonces, realmente esto fue un reto total desde que empezó. Los materiales tenían escasez, estaban en shortage. Nosotros tuvimos que buscar proveedores alternos, tener reuniones sumamente recurrentes, reuniones a deshora con los suplidores asiáticos. Para nosotros, no se trataba solamente de un tema de generar revenue o cumplir con la demanda del cliente. Era ya un tema más de un tema humano. Obviamente, esto llevó, igual que el primer ejemplo que te ponía, extra costo. Porque sí, como te comentaba al principio, supply chain, gestión de compras, impactan totalmente los costos. No solamente costo de material, costo de flete, costo de almacenaje. Y en ese momento, nosotros tuvimos que incurrir mucho en lo que es expeditar material, volar. Y todo esto a nosotros realmente se logró. El objetivo se logró mitigar. Ok, o sea, tú te refieres a costos de transportes premiums. Eso es lo que Exactamente. Ok, de acuerdo. No costos regular, sino costos premium. Obviamente porque tienes que traer más material para cumplir con la demanda que incrementó de manera exponencial. Y en un frozen period, me imagino. Exactamente. Lo viví. Sí. Exactamente. Entonces, básicamente ese ejemplo nos marcó. Duró meses. No fue algo que se pudo resolver en días ni en semanas. Realmente duró meses. Duramos meses en modo, vamos a decir, apagafuegos. Y realmente la enseñanza que nos dejó de como el COVID y lo que causó en la cadena de suministro, es no depender tanto de un solo suplidor, sino tratar de buscar siempre suplidores alternos, suplidores locales, siempre que se pueda, porque hay sectores que son muy específicos, pero siempre que se pueda. Y fortalecer lo que es la cadena de suministro. Es tanto así que te puedo dar un ejemplo de empresas muy grandes de retail, de e-commerce a nivel global, que han tratado de hacer integración o han hecho integración vertical y ya tienen su propia flota tanto de aviones como de camiones para ellos mover sus productos y mercancías, porque en ese momento la escasez de contenedores era enorme, los costos se incrementaron y sí están haciendo su cadena de suministro cada vez más resiliente para ese tipo de situación. Entonces, esa creo que fue la mayor enseñanza. Mira, Fran, ese caso de la pandemia que tú traes, de hecho, yo creo que nos impactó a todos, definitivamente. Pero al rol del comprador y a los planificadores, a todos esos roles que interactúan con la cadena de abastecimiento, nos impactó de una manera especial. De hecho, cuando llegó la pandemia, yo era un comprador, o sea que lo viví en carne propia, donde yo me tuve que convertir en un guardián de la cadena de abastecimiento paso por paso. Me explico. Yo tuve que trabajar día y noche para poder
conversar con de manera continua con los suplidores asiáticos. También porque digo que se tuvo que trabajar de día y noche, porque en el día se tendría que hacer los ejercicios de buscar suplidores alternos de este lado del hemisferio, donde, como ya sabemos que la demanda era muy alta. De hecho, yo también trabajaba con productos que diagnosticaban el COVID, o sea que también la demanda fue exponencial. Teníamos que tener un plan A y un plan B. Y teníamos que ir creando y haciendo un roadmap de esos proveedores alternos en el caso de que esos proveedores únicos que teníamos, asiáticos, no fallaran. Y también crear un roadmap para recibir más allocation, es decir, una cuota mayor de la que estábamos recibiendo ya desde de los suplidores asiáticos. O sea, para resumir, ¿qué enseñanza yo tuve como comprador? Y cómo el comprador se convirtió en alguien estabilizador en ese momento, en una crisis no provocada por él, pero vino desde una crisis que era la alza de demanda por la pandemia. Como se tuvo que convertir en un vigilante del paso a paso, tuvo que vigilar los despachos día por día de los suplidores. Tuvo que asegurar que la carga se montara en el avión que estaba planificado. Porque en ese momento, a quien le despachaba de manera coloquial era el que más gritaba. Entonces... es así. El micromanejo, que es lo que más mencionas, Ajá. el micromanagement se incrementó totalmente. Un 200%. Sí. Entonces, me llevo esas dos enseñanzas que las empresas deben tener y prepararse antes de una crisis y crear una cadena de abastecimiento más robusta, múltiples suplidores, una integración vertical si se puede y si se tiene el capital. Y dos, el comprador vigilando cada uno de los pasos hasta que el material llegaba a la institución o a la instalación, donde tenía que darle seguimiento a los equipos internos para que el material llegara a la línea de producción o al punto de venta, en el caso de retail. Fueron las dos grandes enseñanzas que me trajo el COVID como comprador. O sea, que tú traíste algo sumamente valioso en el día de hoy y estoy totalmente de acuerdo. También recuerdo que no solamente era un tema de ese micromanejo, sino que pasaban muchos inconvenientes, como los suplidores, que por ejemplo, hasta para responderte era mucho más lento, porque como estábamos en toque de queda, los empleados de los suplidores tenían que turnarse, y también internamente habían roles de inspección de calidad que tenían que turnarse, pues no podían estar juntos. Entonces, todos los procesos de ambas partes, del suplidor e interno, se ralentizaban. Entonces, si tú no eras proactivo y isofacto le caía atrás cuando llegaba el material, perdías la oportunidad de abastecer la línea de producción y de por sí al cliente. Excelentes enseñanzas en ese punto del COVID y cómo el buyer impacta la cadena de principio a fin. Entonces, Fran, ya nosotros narramos mucho, dos escenarios muy concretos que me encantaron. Si tú tuvieras que contratar un comprador, ¿cuáles son esas competencias que tú consideras muy importantes o críticas para poder contratarlos? Ok, mira, las competencias o habilidades, como lo llamamos, hay habilidades duras y hay habilidades blandas. Las duras normalmente decimos que se pueden aprender y se pueden aprender mucho más rápido que las blandas. Entonces, no nos fijamos tanto en las duras. En cuanto a las blandas, realmente sentido de urgencia, flexibilidad, adaptabilidad al cambio, buena comunicación, debe ser un buen comunicador. Y debe de ser alguien también que tenga valores como honestidad. Es muy crítico ese valor en cuanto a el proceso de gestión de compras. Entonces, yo te diría que esas son así como las principales. Hay muchas más que nosotros buscamos, pero esas son las Pero si yo te diría, aterrízame en las tres que tú no negociarías como gerente o como líder de un proceso de compra, ¿cuáles serían? Claro que sí. En tres. Ok. La primera sería comunicación. Obviamente, la persona que desempeña el rol del comprador es alguien que va a interactuar tanto internamente como externamente. Internamente, yo te puedo mencionar 5 o 6 departamentos, son más, pero 5 o 6 que va a interactuar constantemente. Número 1, planificación. Con el departamento de planificación vas a interactuar de manera diaria.
finanzas. A nivel financiero también vas a tener que interactuar y que comunicarte, obviamente. Recibos, importación, exportación, aduanas, shipping. Son múltiples departamentos y obviamente los departamentos están manejados por recursos humanos y son personas que necesitan a alguien que le comunique claramente qué se requiere, cómo se requiere, cuándo se requiere. Y no solamente, comunicar no solamente es solicitar, sino saber escuchar. Para lograr conseguir el resultado final. Claro. Entonces, comunicación, para mí, Número uno. número uno. Número dos, adaptabilidad o flexibilidad, ¿verdad? Tienes que saber que en el mundo donde estamos, con la globalización y con el incremento de la tecnología, las personas y las empresas cada vez más quieren los productos a un tiempo más rápido. Entonces, esto llama a que la demanda sea muy cambiante. Entonces, si la demanda es muy cambiante, obviamente vas a tener que hacer una gestión para traer material a tiempo o volar, o puede que también varíe y te digan, no, mira, ya no lo queremos para esta semana, sino dentro de un mes. Entonces ahí vas a tener que hacer la gestión inversa, hacer push out o pedir cancelaciones. Si no tienes ese valor, esa competencia, esa habilidad de poder adaptarte, ser flexible, realmente no vas a ser competente o te vas incluso a frustrar como comprador. Y el valor de la honestidad, como te decía, es sumamente crítico. Nosotros manejamos normalmente millones de dólares en un año y realmente para mí es muy importante lo que es la gestión de compras. Entonces, básicamente yo creo que esos tres allies hay muchos más, ¿verdad? También la resiliencia. Yo creo que es muy importante mencionarlo porque hay muchos. Tú muchas veces haces un plan, pero no necesariamente es lo que ocurre. Tú puedes planificar hacer no sé, el pick-up de una mercancía o que un contenedor tenga que llegar al puerto Caucedo o cualquier puerto tal fecha, pero de repente el puerto esquipió o ya no va a pasar el barco no va a pasar por ese puerto. Claro. Entonces, por eso tienen que ser resilientes también. Yo creo que esas serían como las principales. Mira, Fran, yo estoy de acuerdo contigo en esas tres. Eh, yo creo que sí, que de manera obligatoria debe tener una comunicación más que efectiva, asertiva. Asertiva es que hay personas que comunican efectivamente, se transmite su idea, pero no hacen que el otro pueda realizar una acción a través de esa comunicación. O sea que yo considero que el buyer, como debe negociar con proveedores, debe influir sobre ellos, debe buscar estrategias y comunicar su idea bien para que ese suplidor le compre su idea y puedan llegar a esa negociación que se quiere del lado del comprador. También, como tú mencionaste, internamente debe expresar las urgencias de manera correcta. El qué, el cómo, cuándo y por qué está así. Porque a veces sí he visto compradores que dicen, sí, está urgente. Y el que tal material, pero no dicen el por qué. Entonces, a veces, el otro que recibe la información, por no saber el por qué, no accede a realizar la petición que se le hace. Entonces, sí, definitivamente yo concuerdo contigo que esa comunicación es el número uno. Eh, la flexibilidad para mí también es sumamente importante porque es un mundo totalmente cambiante. De hecho, cada vez más las empresas de todos los sectores se están inclinando por una estrategia chase the demand, perseguir la demanda. Ya nadie quiere perder ventas, nadie quiere perder market share. Si el comprador no está consciente de que eso va a ser así, se va a frustrar, como tú mencionaste. Totalmente. Y honestidad es un valor imprescindible por el manejo de los recursos. Yo también quisiera mencionar otra más que yo considero como líder de supply chain que debe tener, que es la proactividad. Y no tanto sentido de urgencia, sino anticipar problemas. Cuando tú anticipas los problemas, tú de antemano puedes
mitigar hasta posibles escenarios que puedan ocurrir. Por ejemplo, si tú estás viendo que hay una tendencia en un material que se dispara, que es volátil, la demanda se dispara con mucha frecuencia, ya tú debes tener una actitud proactiva que tú debes evaluar si es necesario incrementar el safety stock para que luego no simplemente tengamos que incurrir en fletes más altos o en transporte más caro. Ese es el valor de la proactividad. Otro escenario, si tú ves que un suplidor te entrega recurrentemente con defectos, ya tú sabes también, o que primero tú tienes que primero crear o buscar un suplidor alterno, porque constantemente te falla con la calidad. Y segundo, si es único, porque es un material customizado, tú debes hacer un análisis a ver si el safety stock también está correcto, porque si no siempre vas a estar en la carrera, en la urgencia, por no ser proactivo, por no tener un análisis de los eventos y anticiparte para los futuros que vienen. Fran, a mí me encantaría que como cierre, tú como experto, como líder de supply chain y en procesos de compra y planificación, nos puedas traer una pequeña herramienta que sea simple, pero que sea un punto inicial para que un comprador sepa por dónde empezar a guiarse cuando le entregan un conjunto de materiales a administrar. ¿Tú podrías realmente traernos una herramienta o darnos una guía inicial? Sí, mira, Alain, claro que sí. Dentro de la cadena de suministro y nosotros como compradores y como líderes de compras, siempre tenemos hay diferentes estrategias. Pero una de las que más se utiliza realmente es lo que es la clasificación ABC. Y para esto te traje un ejemplo concreto para aterrizarlo un poquito más. Uh-huh. ¿Qué es la clasificación ABC? Simplemente es tú clasificar el material utilizando el principio de Pareto. O sea, ¿cuáles son esos materiales que te representan? El 20% de materiales que te presentan el 80% del costo. Esos serían los A. Uh-huh. Luego, la siguiente clasificación son los B, que te llevan al 95% del costo. Uh-huh. Y como ves en el ejemplo, aquí tenemos 16 materiales que te llevan de un total de 45, serían el total de los B. Y los C ya son los materiales que son en cantidad la mayor parte, uh-huh, pero en cuanto al monto total son la menor parte. O sea, un monto mucho menor que A y B. Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Con qué se come esto? Esto sirve para tú desarrollar diferentes estrategias y enfocarte realmente en lo que impacta la cadena de suministro. Se calcula por ítem los A. Entonces, cuando los organizas de mayor a menor, ¿cuáles los ítems que mayor impacto económico tienen? Por ponerte un ejemplo, el ítem número 1 tiene el mayor impacto. A ese ítem es que le vas a hacer una estrategia. Claro. Con ese que es A ese le vas a tener que llegar a acuerdos ya más formales con el vendor, tener negociaciones, buscar proveedores incluso... Cuando tú dices vendor, ¿te refieres a proveedores? A los suplidores, sí. Ok. Tener acuerdos internos. Esa es la estrategia que normalmente buscamos. Y que sea mucho más estratégico que transaccional. Perfecto. Con los B pasa prácticamente igual, pero un poquito menos, porque el impacto económico no es tanto. Con esto sí vas a buscar estrategias. Sin embargo, el enfoque es un poquito más automatizado. Tal vez buscar vendors alternos. Sin embargo, ya con los C, porque representan un monto, vamos a decir, mucho menor, sí vas a buscar proveedores, vamos a decir, alternos, proveedores donde sean más transaccionales que estratégicos. En esto no va a invertir tanto tiempo. Obviamente sí tienen un impacto. Si falta alguno de estos materiales, sí tienen un impacto. Pero a nivel económico, realmente no representan donde tú deberías enfocar el mayor de los esfuerzos como organización. Podemos poner un ejemplo de un C como un empaque. Podría ser. Probablemente, sí. Un empaque caería entre un B o un C. Claro, un empaque de un producto. Entonces, ese tal vez busca un proveedor local y con esto mitigas ya, o es la estrategia que deberías de usar.
Ya con un A, como te dije, ahí sí ya vas a enfocar tu mayor esfuerzo. Sí, mira, Fran, a mí me parece una excelente recomendación la que tú has traído hoy. Yo creo que sí, que el primer paso que debería hacer un comprador o un supervisor de compra, o de hecho un dueño de empresa, es entender cuáles son los materiales que le representan el 80% de sus erogaciones y dónde está el dinero. ¿Por qué? Porque ahí es que debemos enfocar nuestros esfuerzos mayores, nuestras estrategias. El comprador, ahí es que debería tratar de conseguir los cost savings, porque ahí sí realmente es donde está el dinero, como mencionaste. Ya los B es administrarlo, son importantes, y los C son ya productos como un empaque que ya se consiguen. Hay mucha oferta. Ujú. O sea, algo sumamente más sencillo de manejar. Pero tú sabes que adicional a esa a esa herramienta que trae sobre la mesa, también yo diría que podemos hacer un ABC o un ABC con enfoque al volumen de consumo para un comprador. ¿Por qué? Aquí ya tenemos a nivel estratégico lo que mueve la caja. Donde económicamente yo me tengo que enfocar para hacer un cost saving, un ahorro, o mejores negociaciones con los suplidores para reducir el gasto, o saber cuáles son los que realmente me impactan más la caja. Pero también si hacemos uno enfocado en su demanda, en su consumo, el comprador tampoco pierde de vista cuáles materiales son críticos para su operación, para impactar o detener su operación. O sea que esto que trajiste, que es una clasificación ABC, me parece el mejor punto de partida para iniciar una operación de compras con compradores, supervisores, gerentes, hasta dueños de empresas. O sea que, excelente. ¿Que tú querías comentar algo adicional, Sí, Fran? ya para concluir, sí, realmente tomar en cuenta la demanda es sumamente crítico. Esto es algo que no debe de hacerse recurrentemente. Yo diría al menos una vez al mes. Ujú. Porque un producto que es A, mañana puede ser B. O incluso te puede convertir si no tiene demanda, en un producto obsoleto. Entonces Claro. ya ahí tienes que ver qué tipo de estrategias vas a utilizar. O si es un producto que va tiene una promoción, también otro tipo de estrategia. Entonces, muy importante tomar el tema en consideración la demanda. Excelente, Frank. Yo siento que en el día de hoy hemos traído muchas enseñanzas valiosas. La primera es dándole a entender a la audiencia, a dueños de empresas, líderes operativos, de que sí, de que el buyer es un rol crítico. Es un rol, ¿por qué? Porque te impacta la continuidad del negocio, de la operación, y te impacta de manera muy significativa la caja. Eso ya quedó claro. Y también que para tú contratar a un buen comprador debes tener mínimo, como un mínimo, las competencias siguientes. Debes tener comunicación asertiva o efectiva. Debe tener flexibilidad, honestidad y proactividad. O sea que yo creo que las enseñanzas que hoy vivimos y que dimos trae mucho valor a la audiencia. Gracias, señores, a todos por realmente compartir este espacio con nosotros. Espero que todo eso que hayamos compartido haya sido de alto valor para ustedes. Gracias.